Soy Patricia Bullrich, soy diputada nacional. Mi pasión, por supuesto, es la política, el servicio público, también las ciencias sociales. Soy doctora en ciencia política y me encanta entender a la sociedad, entender la forma en que las sociedades se gobiernan. Soy apasionada por mi hijo, por mi marido y soy independiente. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Hoy estamos con una referente de lo que es la política argentina y también la historia nuestra, el recorrido nuestro a través de la cuestión social, la defensa de los derechos de la mujer. Y es un honor para nosotros tenerla acá, a Patricia Bullrich, así que mil gracias, Patri. Contanos, Patricia, un poquito, ¿cómo era tu casa? ¿De dónde venís? Bueno, yo vengo de una familia, digamos, uno podría decir acomodada, ¿no? Vengo de una familia donde mi padre, médico, profesión, de una familia de los Bullrich que en general siempre, la mayoría se dedicó a los remates y demás, y la rama de mi padre fueron más bien profesionales, independientes, profesionales liberales que se dedicaron a... Mi antecedente político viene de mi bisabuelo. Mi bisabuelo, de la parte de mi madre, fue 2 veces ministro, como yo. Fue ministro de Relaciones Exteriores, fue canciller de la Argentina y fue ministro de Agricultura con Irigoyen, Honorio Pueyrredón. ¡Qué bárbaro! Y después estuvo preso en Ushuaia, cuando en el 5 de abril de 1931 ganó las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en ese momento el régimen conservador no le aceptó el resultado y primero lo mandaron a Martín García y después lo mandaron a Ushuaia. Y del lado de mi familia Bullrich, la avenida Bullrich, que está en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los primeros intendentes de la ciudad de Buenos Aires, que fue el que planificó muchísimo la ciudad de Buenos Aires, el intendente Bullrich. Y bueno, así que del lado de los Bullrich tengo ese antecedente, y del lado de mi familia materna, que mi madre es Luro Pueyrredón, tengo el antecedente de mi bisabuelo, que fue 2 veces ministro radical. Pero después de eso, la generación de mi abuela, de mis padres, no se dedicaron a la política. Es decir, que me viene un gen más viejo. Sí. Y contame, ¿en tu casa se leía? ¿De cuando eras chica te gustaba leer? Sí, en mi casa, bueno, mi padre siempre fue muy estudioso, pero estudioso muchísimo, muy estudioso de su profesión. Entonces, siempre estaba con un libro y entonces le preguntabas por qué sigue estudiando. Y bueno, te decía que seguía estudiando porque todos los días la medicina daba nuevas técnicas, nuevas cosas que había que aprender. Tanto es así que mi padre murió a los 86 años, ejerciendo todavía con delantal blanco su profesión de médico hasta 15 días antes de morirse. ¡Qué bárbaro! Era esos médicos que iba a la mañana al hospital público, después tenía su consultorio. Mi padre siempre decía: usted pasó de ser la hija del doctor Bullrich y yo pasé a ser el papá de Patricia Bullrich. Dije, bueno, los padres... algo habrás hecho. Y mi madre trabajó, bueno, en ese momento nosotros éramos 4 hermanos, entonces bueno, había que dedicarse con 4 hermanos chiquitos, todos así muy en filita. Y mi madre trabajó mucho en lo que era la editorial Atlántida, ¿no? ¡Qué hermoso! Sí. Así que bueno, mi madre vive y está muy bien. Y esta pasión, esta fuerza que vos tenés, porque sos como un mujerón así cuando no te gusta algo, y el carácter y tu impronta, ¿no? ¿De dónde sale? ¿De tu papá? ¿De tu mamá? Yo tengo una mezcla, ¿no? Ah, sí. Porque mi padre, bueno, la familia Bullrich es una familia de origen de hace muchos años, pero de origen alemán. Ajá.
Y tanto es así que en la casa de mi abuela, Bullrich, había una Fräulein, que era una señora que entrabas y te miraba las uñas, ¿no? Y te pegaba en las manos y te decía, a ver cómo vino con las manos, a ver. Entonces vos tenías que ponerle las manos así, ¿viste? Y yo tengo una cosa así un poco estricta, prusiana, ¿viste? Lo que has ido mamando. Claro, siempre mi marido me dice, pero reíte un poco. Bueno, yo soy irónica y graciosa, pero muchas veces me concentro y soy muy seria. Entonces tengo esa cosa muy disciplinada y muy seria de mi padre, que nunca llegó tarde al hospital, nunca, nunca, en años, nunca. Y después la familia de mi madre, Luro Pueyrredón, son vascos bearneses. Así que esa cosa más de cabezadura, un poco más apasionado, pero cabezadura, me viene de ahí. Así que tengo una mezcla, ¿no? Y después tengo otra... o sea, tenés varios. Sí, después tengo otra abuela, que de ahí yo creo que me viene la potencia. Estoy convencida. ¿Ah, sí? Sí, porque son de origen irlandés. Y viste que los irlandeses son bravos. Así que yo creo que mi beta brava, de muchacha brava, viene de la cosa más irlandesa, ¿no? Y respecto a la literatura, ¿no? Que este programa lo marca bastante, ¿tenés algún autor, alguien que también te haya marcado? Yo he leído muchísima ciencia política, sociología, entonces bueno, ahí tenés los clásicos que todo el tiempo como que volvés a ellos, ¿no? Desde Maquiavelo hasta Locke, hasta... que lo podés traer y remitir constantemente, claro, ¿no? En Argentina tenés a un Natalio Botana, si vas a una historia un poquito más leve, lo tenés a Félix Luna, ¿no? Es decir, esos son autores que yo cuando escribo un artículo estoy como... los pendiente, tengo como claro, como referentes. Permanente. Y después cuando vas a las novelas, por ejemplo, una novela que yo siempre vuelvo, pero siempre vuelvo así como automáticamente, es Moby Dick. Estoy leyendo una biografía de Churchill muy buena y leo mucho sobre la Segunda Guerra, leo mucho para comprender el porqué del nazismo. Eso digamos, me lleva mucho tiempo porque es como descifrar lo que somos los seres humanos, ¿no? Lo que somos capaces de hacer los seres humanos. Cuando Perón se junta con Frondizi, antes de la vuelta de Perón a la Argentina, hay una charla que tienen ellos dos en Puerta de Hierro. Esa charla fue grabada y Perón le cuenta a Frondizi, pero en vivo y en directo, del ingreso de los nazis a la Argentina. Una serie que vi hace muy poco sobre Auschwitz, el último capítulo es, después de todo el horror de lo que es Auschwitz, el último capítulo cuenta cómo fue la diáspora, para ponerle un nombre, la diáspora nazi, a dónde fueron, dónde se escondieron. Bueno, por supuesto que la Argentina es uno de los países, y el apoyo histórico de esa serie la tiene para mí el historiador, sociólogo más importante que ha estudiado el nazismo, que es inglés, que se llama Ian Kershaw. Bueno, lo peor que podemos hacer los humanos, dice Hannah Arendt, es sacarle la humanidad a Hitler y convertirlo en un monstruo, porque si lo convertimos en un monstruo, lo tenés como... todos nosotros creemos que no podemos hacer lo mismo. Si le dejás la humanidad, vos lo que te preguntás es ¿cuál es la condición humana que es capaz de llegar a generar ese holocausto, esa Shoah? Y creo que los argentinos somos un poco desmemoriados, que deberíamos aprender un poco de eso para no repetir viejas historias, ¿no?
la Argentina está dentro de un grupo de los países que está trabajando sobre la educación de la yoga, ¿no? ¿Cómo es un día de Patricia Burlech? ¿De semana o de fin de semana? El que más te guste, los dos son interesantes. Bueno, un día de semana, bueno, en general me levanto, digamos, tipo a las 7, leo los diarios, leo Clarín, Nación, algunas veces miro algún otro diario por internet, leo mucho El País. Ajá. Sí, El País me da como una mirada internacional. Y bueno, tendría que caminar, pero no camino, o andar un ratito en bicicleta y no lo hago. Y entonces, bueno, después me voy a la oficina, me voy al Congreso y bueno, ahí trabajo proyectos, tengo reuniones, visito lugares, recibo gente, bueno, distintas tareas que te da, ¿no? la acción parlamentaria. Tenés comisiones, tenés estudio de leyes, tengo una reunión, otra, por ahí me voy a la jefatura de gobierno, por ahí estoy en la sede de nuestro partido, por ahí estoy en el Congreso, por ahí tengo que ir a un barrio o visitar una asociación o un hospital, depende. Estoy estudiando inglés. Ah, muy bueno. Sí. Debería yo también. Estoy estudiando inglés y ahora voy a estudiar un curso de filosofía. Ah, qué lindo. Filosofía política, que me encanta. ¿Cómo ves a la mujer en la política del día de hoy? Si yo te dijera que hace 20 años la mujer en la política era una excepción, hoy es una regla. Hoy ves mujeres por todos lados, mucho más respetadas, con más autonomía de los dirigentes, no tanto la mujer de o claro. Llegó por. Y después lo que veo es la mujer con mucho más asentada en lo público, como más naturalizada, ¿no? Y yo me acuerdo, yo fui diputada del 93 al 97, que empezó el cupo, y después por muchos años no fui, y volví en el 2007, es decir, 10 años después. Y del 93 al 97, cuando empezó el cupo, todas las mujeres querían ir a la Comisión de Mujer, Familia y Minoridad. Ajá. Yo nunca. Yo dije, yo no voy ahí ni que me maten. No te veo. No, era una comisión donde el 99% había por ahí un hombre que había trabajado, pero todas mujeres. Ahora vos ves mujeres en la Comisión de Presupuesto, mujeres en la Comisión de Energía, mujeres en la Comisión de Agricultura. Digamos, yo creo que en la política también tiene que ver con que la mujer ha crecido en la presencia en la universidad, en la presencia en la empresa, en la presencia. Todavía faltan algunos lugares, por ejemplo, sí. En los gremios falta. Sí, es cierto. Mucho. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes sobre el país y hacia dónde deberían ir? Yo lo primero que le diría a los jóvenes es que alguien que quiere trabajar para mejorar su país tiene que sacar del vocabulario la palabra me desilusioné de la política. ¿Por qué? Porque cuando uno cree que uno es constructor de la realidad, no te puedes desilusionar. Porque cuando vos te desilusionás es que estás poniendo la ilusión en otros. Entonces no te estás poniendo en el lugar del liderazgo que se precisa para ponerse en el lugar del cambio. Yo escucho muchas veces jóvenes que dicen, no, yo empecé la política y me desilusioné, porque me encontré con un dirigente. Bueno, siempre pasa eso en la vida, uno se desilusiona en el amor, se desilusiona en la política, claro. Pero uno tiene que volver a ilusionarse, uno vuelve a ilusionarse en el amor, Entonces, lo que digo es que si uno se desilusiona en la política, la deja. Y entonces deja muchos terrenos libres. Por eso yo lo que le digo a los jóvenes es sáquense ese concepto de la cabeza y tengan el concepto de que la ilusión la construye cada uno que decide cambiar. Sí. Bueno, Patricia, yo siempre termino dando las manos, porque las manos es un símbolo para mí muy importante y te agradezco el haber compartido y haberte abierto y que la gente te conozca un poco más. Dale. De esta abuela. Muchas gracias. Gracias. ¿Tonito cordobés? Muchas gracias. Y te esperamos más seguido por acá. Dale. Dale. Con todo gusto.